Bien, recuerden que en cálculo integral yo le subí el examencito del segundo parcial. Ese examen va a durar hasta la otra semana. Creo que hasta el lunes, martes, porque el examen de física va a comenzar, yo lo voy a poner más o menos a mitad de semana, para que ustedes tengan chance de hacer el de cálculo integral en esta semana, y el de física hacerlo la otra semana. O sea, para que no le choque. Solamente vamos a tener la clase de física hoy, porque esta semana vamos a suponer que va a corresponder el cálculo integral, ustedes lo hacen ya el otro domingo, entonces yo le doy la parte de cálculo integral. Eso es lo que yo más o menos calculé. Entonces ahora vamos a ver la segunda parte de las ondas sonoras. Voy a compartir. Esta segunda parte, míralo ahí, tiene que ver con lo que son la interferencia y el efecto Doppler. Aquí está la tareita de esta semana. O sea, no se pueden descuidar. Ustedes tienen el examen de cálculo, pero también tienen la tareita de física. No se pueden descuidar ahí. Recuerden que la tarea de cálculo, el cálculo integral, todavía está activa hasta mañana. O sea, que si no la han hecho, tienen que hacerla. Bien, entonces voy a comenzar. Un segundito. La pizarrita. Muy bien. Entonces comenzamos con interferencia. En esto de interferencia no hay mucha cosa que ver, o sea, no hay una fórmula exacta o algo así, sino que vamos a ver un poquito de teoría y vamos a hacer un ejemplo más o menos práctico. ¿Qué son interferencias? O sea, la interferencia, que estamos hablando de ondas de sonido, es cuando existen dos clases de frecuencia que chocan en un mismo espacio. O sea, yo tengo un radio encendido aquí, en el cuarto donde yo estoy, y hay otro radio encendido en la sala. Entonces, esos dos radios yo los voy a escuchar y la interferencia viene siendo los sonidos que yo voy escuchando de los dos, ¿verdad? O sea, ahí significa que las ondas están chocando. Como esto, miren, como este dibujito. En este dibujito tenemos dos bocinas. Primero, hay una persona que está aquí y hay otra persona que está aquí. Entonces, aquí hay dos bocinas, ¿verdad? Una bocina A que está sonando a una frecuencia y una bocina B que está sonando a otra frecuencia. Bueno, no sé, bueno, puede sonar la misma frecuencia. Vamos a suponer que también son diferentes. La cuestión es que las ondas, recuerden que las ondas sonoras son ondas longitudinales, o sea, ondas que van en línea siempre. Las ondas que van corriendo aquí y se van desplazando, la escuchan las dos personas. Pero también esta onda que está aquí, que va corriendo, también la escuchan las dos personas. Entonces, llega un momento que los receptores, que somos nosotros, las personas, ¿verdad? El oído de nuestro receptor, escucha los dos sonidos. Entonces, ahí es que yo puedo hablar de interferencia, porque las ondas lo que están haciendo es chocando en el aire, claro, están chocando en el aire. Y ese sonido nos llega a nosotros. Hay veces que los sonidos nosotros lo podemos escuchar bien claro, pero hay veces que los sonidos son con unas frecuencias, bueno, el que tiene mayor frecuencia es el que yo voy a escuchar más. Porque recuerden que la frecuencia tiene que ver mucho con el tono. Mientras mayor frecuencia, mayor tono, ¿verdad? Entonces, el que tiene mayor frecuencia es el que se escucha más. Si tienen igual frecuencia, entonces causan una interferencia que puede hacer que yo no entienda lo que está ocurriendo en las dos bocinas, ¿verdad? Eso lo tenemos de ejemplo con los benditos colgadores, eso que no dejan dormir a uno. Pero gracias a Dios por aquí no hay. Entonces, estas ondas, todo esto lo dice aquí, pero lo importante es lo siguiente. Estas ondas pueden crear interferencias que se llaman
interferencias, se llama interferencia constructiva e interferencia destructiva. Esas son las dos clases de interferencia. Interferencia constructiva e interferencia destructiva. ¿Cuál es la interferencia constructiva? Miren, esta es la constructiva. Ahí. La constructiva es la interferencia que cuando vamos a suponer que soy yo, claro, nosotros en el oído. Entonces, aquí hay una bocina que está sonando a una longitud de onda. Recuerden que la longitud de onda es el tamaño de aquí a aquí. ¿Verdad? Entonces, esta longitud de onda que está aquí, va a crear mi onda senoidal, así, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? Que tenemos otra longitud de onda aquí, tenemos otra onda aquí, disculpen. Entonces, tenemos otra onda aquí que, bueno, no necesariamente tiene que tener la misma longitud. No necesariamente. Pero, cuando se encuentran aquí en el receptor, se dan cuenta, se encuentran disculpen, lo que pasa es que los hijos míos están ya. Ok, entonces, era lo que yo iba a decir. Ok. Entonces, cuando las ondas se encuentran aquí en el receptor, se dan cuenta que aquí coinciden. Aquí coinciden. O sea, que las ondas coinciden y se vuelven como si fuera una sola. Entonces, eso es lo que se llama interferencia constructiva. Eso ocurre cuando hay dos sonidos que están, como quien dice, ¿cómo que dice la palabra? Que yo lo puedo escuchar libremente los dos sonidos. O sea, yo entiendo tanto como dice uno, una bocina, como dice la otra. Entonces, ahí yo puedo decir que tiene la misma longitud de onda. Claro, ahí al principio no necesariamente tienen que tener la misma longitud. Lo que pasa es que con la frecuencia se pueden unir. Entonces, cuando llegan al oído de la persona, funciona como si fuera una misma onda, como que está entrando al oído. Entonces, eso se llama onda constructiva. Ahora, la onda destructiva es que cuando llegan al oído del receptor, si se dan cuenta, miren cómo van, están desfasadas. Desfasada significa que hay una que está más adelante que la otra. Es como esto, ¿verdad? Yo tengo esta así y tengo otra así. Vamos a poner. Entonces, ahí yo me doy cuenta que hay una onda que está desfasada. ¿Por qué? Porque hay una onda que está más adelantada que la otra. Eso es lo que significa desfase. Entonces, cuando llega aquí, eso significa que están entrando ondas a mi oído con diferentes, bueno, no necesariamente puede ser la diferente longitud, pero la cuestión es que las ondas no están en fase, no están unidas como están aquí arriba. Entonces, por eso es que la onda destructiva son las ondas que le llaman ondas de ruido, ¿verdad? Que crean ruido y uno no lo soporta muy bien. Depende de la frecuencia, depende de la frecuencia. Entonces, por eso es que cuando uno va a un sitio, vamos a suponer, a una iglesia, vamos a suponer, y ustedes tienen aquí arriba una bocina,
Vamos a suponer que aquí está el padre o el pastor, ¿verdad? Puede ser pastor. Ustedes tienen dos bocinas aquí. Y cuando el padre o el pastor le está hablando por el micrófono, estas bocinas que tienen que, bueno, generalmente son del mismo tamaño, estas bocinas tienen la misma frecuencia porque utilizan el mismo ecualizador. Y la onda que crean esta bocina es mejor para el que escucha estar en el medio que estar en los lados. Porque el que está en el medio va a escuchar con una onda constructiva. Porque cuando esas ondas lleguen a su oído y están en una misma frecuencia, que también recuerden que la frecuencia tiene que ver con la longitud de onda, ¿verdad? Él va a escuchar mejor cuando está en el medio. Pero cuando está en un lado, puede hacer que esta onda, esta como está más lejos, tenga un poquito de desfase con la otra. Entonces, por eso es que uno mejor, cuando uno va a un concierto, cuando uno va a una iglesia, cuando va a un sitio, es mejor quedarse en el medio para escuchar mejor. O si hay dos bocinas a lo lado, ¿verdad? A lo lado, uno se queda más o menos en el medio de esas dos bocinas. Porque cuando tú estás muy pegado de una, tú escuchas muy bien, porque las interferencias destructivas no es que tampoco te van a hacer daño en el oído. La interferencia destructiva significa de que puede hacer que tú escuches una bocina más que la otra y no tome mucha atención, porque puede hacer que una tenga, ¿verdad? Te cree un ruido. Pero si tú estás en el medio es más fácil. Entonces, esto es de las ondas constructivas y las ondas destructivas. Ahora bien, aquí tenemos un ejercicio, un ejemplo que digo. Un ejemplito que primero me dice, mira, dos altavoces están a 1 metro de distancia. Una persona se halla a 4 metros de un altavoz, de uno. ¿Qué tan lejos del segundo altavoz debe estar la persona para detectar interferencia destructiva cuando los altavoces emiten un sonido de 1150 Hz? O sea, los altavoces tienen la misma frecuencia, ¿verdad? Entonces, aquí lo que me dice es que yo tengo que primero yo tengo que encontrar eh, la longitud de onda, ¿verdad? La longitud de onda de cada altavoz, ¿verdad? Entonces, hay que dividir la velocidad del sonido a 20 grados Celsius. Recuerden que hay una tablita que nosotros buscamos arriba, una tablita del sonido en el agua, en el aire, en el vacío y cosas así. Y dividirlo entre la frecuencia. Esto da 0.30 metros. O sea, la longitud de esas ondas que, que están haciendo los altavoces es igual a 0.3 metros. ¿Verdad? Y para que esa persona eh, dice que para que, es como si fuera esto, miren, estos son los 4 metros. Entonces, para que la persona no encuentre, ¿verdad? Para que la persona encuentre interferencia destructiva, así mismo. Entonces, la longitud de onda debería ser eh, con un desfase de 0.15 metros. O sea, la mitad de la otra. Si esta tiene una longitud de onda de 0.3, entonces esta debería tener una longitud de onda de 0.15 más el 0.3. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos encontrando es ondas destructivas, donde
cuando se junten las dos ondas, entonces no coinciden aquí. ¿Ve? Entonces aquí lo que me dice es que la persona se tiene que poner a 4.5 metros o a 3.85 metros para encontrar ondas, interferencia destructiva. ¿Por qué? Porque así este 0.15 se le va a sumar a la otra onda y cuando lleguen, cuando se junten en el punto donde está la persona D, entonces ahí ya no va a coincidir, no van a coincidir las dos ondas. Entonces, por eso es que en este espacio que está aquí, miren, en este espacio que está aquí, cuando la onda tiene la misma frecuencia, eso significa que este espacio y este espacio va a ser del mismo tamaño. Por eso es que aquí siempre va a haber onda constructiva. Y aquí, para que haya onda destructiva, la persona tiene que estar a 4 metros de aquí y a 4.5 metros de aquí, para que haya onda destructiva. Y cuando está a 4 metros de aquí, igual aquí, entonces ocurre esto. Entonces esa es la diferencia entre encontrar ondas destructivas y ondas constructivas y ondas destructivas. O sea, eso es lo único que podemos ver de la interferencia. Eso es lo único. Mírenlo aquí, las ondas que están desfasadas. Pero lo más interesante es esto, el efecto Doppler. El efecto Doppler es un fenómeno que tiene que ver con ondas, que nosotros lo podemos, ¿cómo que te dice la palabra? Lo podemos comprobar fácilmente. Miren mi celular, tengo mi celular. Creo que ustedes por el micrófono me escuchan muy bien. Pero déjenme ver si encuentro la parte que tiene que ver con los sonidos. Ok, no, este no. No, tampoco. No. Un segundito. Este sí. ¿Qué ocurre? ¿Qué dice el efecto Doppler? El efecto Doppler dice esto, miren. Si dos personas, yo primero, ese camión de bombero que está ahí, tiene una sirena. ¿Verdad? Ese camión de bombero tiene una sirena. Entonces, esta persona que está aquí, escucha la sirena. Y esta también. ¿Verdad? Y ahí está en una misma frecuencia. En una misma frecuencia. Significa que, bueno, la persona tampoco no está muy lejos. Esta está más cerca, pero no es que está muy lejos. Entonces, significa que las dos personas están escuchando a la misma frecuencia ese sonido. Pero si el camión de bomberos comienza a moverse, la persona a la que el camión de bomberos se está acercando va a escuchar el sonido a mayor frecuencia que lo que está escuchando este. O sea, si el camión de bomberos se aleja de mí, yo voy a escuchar el sonido más bajito. Y si el camión de bomberos se acerca a mí, lo voy a escuchar más alto. Es más o menos eso. O sea, eso nosotros lo podemos comprobar con esto, con el celular. Yo acerco el celular al micrófono y lo dejo. Acerco, lo dejo. Acerco, lo dejo. Acerco y lo dejo. Entonces, eso significa que cuando yo lo acerco, ustedes lo están escuchando más duro. Eso significa que la frecuencia es mayor cuando se está acercando a mí.
Pero cuando yo lo estoy alejando, ustedes sienten que el tono está bajando. Pero la bocina del celular está, está en lo mismo, en el mismo tono que cuando yo lo puse. Solamente es que la lejanía hace que la onda se disperse y se vaya perdiendo. La cercanía hace que la onda llegue a mayor frecuencia que cuando estaba alejada. Entonces, eso es lo que es el efecto Doppler. El efecto Doppler. También el efecto Doppler también funciona para la luz, porque la luz también es onda, pero nosotros no estamos bregando ahora con luz, solamente estamos bregando con lo que es el sonido. Entonces, en el efecto Doppler, yo tengo unas fórmulas. Les voy a enseñar la fórmula directamente para no perder tiempo aquí. Miren, esta es una fórmula que tiene que ver, esta, que tiene que ver con la fuente de sonido que se está moviendo hacia el observador. O sea, el camión de bomberos que se está secando a mí, esta es la fórmula que se usa. Esta F que ustedes ven aquí es la frecuencia real, la que tiene el camión de bomberos. Y esta F' viene siendo la frecuencia aparente, o mejor dicho, la frecuencia del que escucha. Porque el camión de bomberos, no importa cómo se mueva, él está emitiendo una frecuencia igualita, pero el observador va a escuchar la frecuencia diferente mientras el camión de bomberos se va acercando. Entonces, esto es la velocidad del camión, o sea, la velocidad de la fuente. Y esta viene siendo la velocidad del sonido. O sea, los 343 metros sobre segundo, ¿verdad? Entonces, esa es la fórmula para el observador donde el camión se va acercando. Bien, ok. Entonces, pero hay otras. Son 4, ustedes van a ver. Hay otra, esta que está aquí. Esta es la fórmula para el observador al que se está alejando el camión. O sea, esta es la fórmula. Si se dan cuenta, la única diferencia es este pedacito, esta cosita de aquí. O sea, la otra fórmula era así, miren. Así. O sea, cuando la fuente se va acercando al observador, yo tengo que poner esto negativo. Cuando la fuente se va alejando del observador, tengo que poner esto positivo. Y tiene mucho significado, porque miren, esto que está aquí, lo que hace es que le quita este número. ¿Verdad? Le quita. Significa que esta F se va a volver más grande. Porque si este numerito es más pequeño, el número que va aquí va a ser más grande porque son inversamente proporcionales. Entonces, si el camión se va acercando a la persona, significa que la frecuencia la persona la va a escuchar más alta. Y aquí, este numerito lo que hace es que le suma aquí. Significa que si este se vuelve grande, esta fuente que está aquí, esta frecuencia que está aquí, se va a volver pequeña. Significa que cuando el camión se aleja de la persona, la frecuencia, en vez de aumentar, va a disminuir. Entonces, son la misma fórmula, pero tienen esa diferencia. Ahora bien, pero no solamente puede ocurrir eso. Puede ocurrir esto, miren. Puede ocurrir que en vez de que el camión se acerque a una de las personas, puede ocurrir que la persona mejor se vaya, se corra. O sea, yo tengo el camión de bombero aquí, discúlpenme el dibujo, y aquí tengo una persona
Y aquí tengo otro. Camión de bomberos está con el sonido. Pero ¿qué ocurre? Que en vez del camión acercarse, vamos a suponer que la persona es que se acerca. Entonces, esta fórmula que ustedes ven aquí es para la persona que se va acercando al camión. Y vamos a suponer que esta persona, en vez de acercarse, se aleja. Entonces, esta fórmula que está aquí es para la persona que se aleja. ¿Ven? O sea que pueden ocurrir esas cuatro cosas. Puede ocurrir que la fuente de la frecuencia se acerque o se aleje del observador. Esas son dos. O puede ocurrir que la fuente esté fija y que los observadores o se acerquen o se alejen. Entonces, eso es lo que puede ocurrir. Pero miren la diferencia entre una y la otra. Aquí, en la de arriba, cuando la fuente se acercaba, la F estaba dividiendo. Pero ahora aquí la F está multiplicando. Porque es que son inversos. Son inversos. Está multiplicando. Entonces, aquí tenemos las cuatro fórmulas para trabajar el efecto Doppler. Es bien sencillito. Ustedes ven que son bien sencillitos. Aquí hay un ejercicio. Déjenme ver. Aquí hay un ejercicio. Creo que aquí también hay otro. Son los mismos. Son los mismos ejercicios. Sí, son los mismos. Capaz que el otro, este es de cuando la fuente se acerca y la otra es cuando los observadores. Es lo mismo. Entonces aquí dice, la sirena de un auto de policía en reposo emite una frecuencia de 1600 Hz. O sea, el carro de policía está parado. Emite una frecuencia. ¿Verdad? Entonces, 1600 Hz. Esta es F. Después dice, ¿qué frecuencia oirá usted si está en reposo y el auto de policía se mueve 25 metros sobre segundo? O sea, la velocidad del vehículo ahora es 25 metros sobre segundo y usted está aquí. Significa que el auto se acerca primero. Entonces, si se acerca, esta fórmula, ¿se acuerdan? Con el menos aquí. Entonces, aquí se pone la frecuencia del automóvil, aquí la velocidad de la fuente, que es el automóvil, míralo ahí, y aquí la velocidad del sonido, ¿verdad? En el aire, 343. Entonces, esto que está aquí, miren, lo voy a poner. Y yo lo divido, 25 entre 343, me da 0.07. Esto es metros sobre segundo. No, metros sobre segundo no, porque esto se va. Se elimina. Entonces aquí va a dar 1600 Hz entre 0.93, ¿verdad? Porque aquí se resta. Entonces, el 1600 entre 0.93, eso da 1720. O sea que la frecuencia aumentó 120. Pero recuerden que no es que aumentó, porque la frecuencia de la bocina es la misma. Lo que ocurre es que aparentemente la persona escuchó la frecuencia a 120 Hz más que cuando le estaba escuchando cuando el carro de policía estaba detenido. Entonces, aquí sería cuando el carro se está alejando. Lo mismo. 1600 Hz entre 1 más 0.07, porque da lo mismo.
Entonces esto sería 1600 entre 1.07. Entonces, divido 1600 entre 1.07. 1495.3. O sea, que ahora lo escucha 1600 menos 1495 a 104.7 Hz menos. O sea, tampoco no es que ustedes creían que me iba a dar 120 menos. No, no, no. No es igual, no da igual. Entonces, aquí significa que la persona, que cuando el vehículo se está alejando, la persona escucha 104.7 Hz menos esa frecuencia. Entonces ahí ya ustedes verifican que esto, cuando se está alejando, dará mayor que cuando se está acercando, y por eso que la frecuencia cambia. ¿Ven? Y va a llegar un momento que esta frecuencia se vuelve cero cuando ya el vehículo ya no se escucha. Más o menos. Ok. Ya esto no es necesario, porque esto es cuando una persona se está acercando, creo, a una onda. Ok. Vamos a ver. ¿Preguntas sobre esto? Vamos a ver. Preguntita. Eso del efecto Doppler, como le digo, también está en la luz. Cuando uno se acerca o se aleja de la onda de la luz. Pero aquí solamente con sonido. Así que la tareita está ahí, en la plataforma. Mírenla ahí. Oh, no, espérense. Espera acá. Mírenla. Interferencia y efecto de Doppler. Esa tareita está hasta el lunes 16. Recuerden que la tarea de esta semana está todavía hasta el lunes, hasta las 12. Y el examen de cálculo integral está en plataforma. Creo que lo puse para la otra semana, no me acuerdo qué día, pero traten de hacerlo. Y el examen de física lo voy a poner más o menos miércoles, jueves, por ahí, para que ustedes lo vayan haciendo, ¿verdad? Para que tengan chance de hacer los dos exámenes. Así que, si no hay más nada, podemos dejarlo hasta ahí. A ver. Bien, entonces, nada. Nos vemos para la próxima. Voy quitando la grabación.